vamos a hablar acerca del papel del duodeno en la patología emergente del tracto digestivo. Como pueden ver, a primera instancia el tema es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Y pues lo primero que me imaginé cuando vi la plática era de qué forma hay que organizarla para hacerlo un poco más accesible. Y bien, cuando nosotros hablamos del duodeno podemos ver muchísimas patologías diferentes. La más común, como ya lo vieron, es la hemorragia, es de las causas más comunes, pero también tenemos causas variadas, como pueden ser los cambios asociados a la hipertensión portal, las alteraciones absortivas, como puede ser la enfermedad celíaca. Por lo tanto, esto que tienen acá es un linfoma con involucro a nivel duodenal, de forma característica en los linfomas. Cuando ustedes vean a un paciente que tiene linfoma y quieren valorar la evaluación que le tienen que hacer, además de la tomografía, ya sabemos que en la mayoría de los pacientes, cerca del 100%, la afección se puede dar a nivel duodenal, por lo tanto que se recomienda en este grupo de pacientes realizar las biopsias de duodeno, biopsias de colon, y solo en casos seleccionados realizar exploración de intestino delgado, y lo que se sugiere es explorar con cápsula endoscópica. Muy bien, entonces la patología del duodeno la podemos dividir principalmente en lo que es la hemorragia, que de eso ya se habló al principio del módulo, la patología inflamatoria, metabólica y la neoplásica. Son varias las características del duodeno que lo han hecho un órgano muy importante debido a sus características anatómicas y fisiológicas, así como también a su ultraestructura que le confieren características especiales, y debido a la localización y a las funciones tiene implicación en importante número de enfermedades. En primer lugar vamos a hablar de las patologías inflamatorias, y para esto vamos a hablar de la enfermedad celíaca. Y antes de hablar de enfermedad celíaca, y es algo que vamos a ver no la enfermedad celíaca como tal, sino las alteraciones endoscópicas o bien las alteraciones histopatológicas del duodeno en este grupo de patologías, pues es descartar las causas que nos ocasionan alteración en la ultraestructura de las vellosidades en el intestino delgado, ya sea en forma de atrofia o bien la infiltración por linfocitos intraepiteliales. Y como pueden ver, las causas son múltiples y el duodeno puede estar involucrado en todas estas enfermedades. Por ejemplo, causas de atrofia de vellosidades grave, hiperplasia de criptas, pues tenemos enfermedad celíaca en primer lugar, pero también tenemos espro refractario, enfermedad inflamatoria intestinal, enteropatías autoinmunes, inmunodeficiencia, gastroenteritis eosinofílica, que se está viendo más frecuente, lesiones por fármacos, por ejemplo el olmesartán, que van a ver más frecuentemente el uso de estos fármacos y se ha asociado con alteraciones ultraestructurales a nivel de las vellosidades. Y hay patologías que se asocian predominantemente con atrofia de vellosidades e hiperplasia variable de criptas con muy poca infiltración por linfocitos intraepiteliales, y son las lesiones que ven las patologías que tienen a su lado derecho. Principalmente es la lesión péptica la que se observa de forma más frecuente, pero también tenemos las infecciones como sobrepoblación bacteriana o infecciones parasitarias específicas. Hablando de la enfermedad celíaca, ya sabemos que el duodeno juega un papel importante, y que para el diagnóstico de enfermedad celíaca hasta el momento el estándar de oro es la toma de biopsias duodenales en la porción de 2. Sin embargo, en este estudio prospectivo de las biopsias duodenales se observó que la enfermedad celíaca presenta la afección en parches a nivel de la mucosa de intestino delgado, del duodeno principalmente, involucra tanto la región D1, que es el bulbo, o la región D2 en cerca del 87% de los pacientes. En ambos sitios, tanto bulbo como segunda porción del duodeno se afecta en un 75%, pero existe una subpoblación de estos pacientes donde se involucra exclusivamente el duodeno, y es aproximadamente, dependiendo la serie, pueden ver desde el 1 hasta el 13 o 20%. Este grupo de pacientes se ha definido a la enfermedad como enfermedad celíaca ultracorta, que es la que afecta únicamente al bulbo duodenal, y se ha visto que tiene implicaciones porque tienen un comportamiento clínico diferente al grupo de pacientes con enfermedad celíaca clásica. El involucro de la afección en bulbo duodenal y en segunda porción del duodeno, es importante que sepan que los cambios en el grado de atrofia son variables. No es el mismo grado de atrofia el que van a tener a nivel del bulbo que el que van a tener a nivel de la región de segunda porción del duodeno, y esto se observó en este estudio. Como pueden ver, de este lado tienen a los pacientes controles y aquí a los pacientes celíacos, donde se observó que los grados de atrofia de vellosidades en la región del bulbo duodenal o D1 comparado con la región de segunda porción del duodeno son muy variables. Por lo tanto, se han hecho estudios para ver cuál es el principal sitio para la toma de biopsias en caso de estos pacientes cuando están evaluando la atrofia de vellosidades, y en este estudio se encontró que
la atrofia se encuentra en mayor frecuencia a nivel del bulbo duodenal cuando las biopsias se toman a nivel del cuadrante entre las 9 y las 12 del cuadrante. Siempre se deben de asociar con toma de biopsias a nivel de la región D2, y con esto nos incrementa la sensibilidad hasta un 96.4% con esos intervalos de confianza. Y la diferencia en la toma de biopsias en este cuadrante contra estos cuadrantes fue del 92 contra el 65% con valores de P significativos. Ahora bien, ¿cuáles son las características clínicas de este grupo de pacientes o de esta nueva entidad que es la enfermedad celíaca ultracorta? En este análisis de 1.378 pacientes que se realizó en el Reino Unido, se encontró cerca de un 20% de pacientes con enfermedad celíaca, y de esos hubo un 9.7% de pacientes con enfermedad celíaca ultracorta. Las implicaciones es que estos pacientes no los van a diagnosticar si únicamente toman las biopsias a nivel de la segunda porción del duodeno. Se analizó en este estudio y se encontró que la biopsia a nivel del bulbo duodenal incrementa la sensibilidad de 9 a 10.8%, por lo tanto incrementa el rango de detección de pacientes con enfermedad celíaca. Y cuando hacen la comparación de las variables clínicas, las variables de laboratorio en los pacientes con enfermedad celíaca ultracorta y enfermedad celíaca convencional, ¿qué es lo que se encontró? En general, los pacientes que tienen enfermedad celíaca ultracorta en general son más mujeres. La edad son menor edad, la mediana es de 37.3 contra 42%, con esta razón de Mobius ajustada de 0.97 con estos intervalos de confianza y P significativa. El grupo de pacientes con enfermedad celíaca ultracorta presenta en los estudios de laboratorio menor títulos de anticuerpos antitransglutaminasa. Clínicamente tienen menor presencia de diarrea, 3.8 contra 24.1%, y también presentan menor cantidad de deficiencias de ferritina y folatos, como pueden observar. Los autores concluyen que los pacientes que tienen enfermedad celíaca ultracorta pues son un grupo de pacientes que tienen enfermedad celíaca que puede incluir la enfermedad celíaca en estadios tempranos, o bien pacientes que tienen únicamente la afección a nivel del bulbo duodenal y que se deben de manejar de forma exactamente igual a los pacientes con enfermedad celíaca que afecta a las regiones D2. Ahora bien, cuando nosotros leemos los estudios, la diversa cantidad de estudios que existen en la enfermedad celíaca, vamos a encontrar que la mayoría de las poblaciones son muy seleccionadas, y aquí caemos en sesgo de selección. La prevalencia de la enfermedad es diferente y por lo tanto los resultados muchas veces no son extrapolables a nuestra población de la vida diaria. En este estudio que se realizó en pacientes con enfermedad celíaca en una población con baja probabilidad preprueba, se encontró que la prevalencia de enfermedad celíaca fue del 2%, y el tomar biopsias a nivel de la primera porción del duodeno únicamente logró detectar a un paciente. Como pueden ver aquí, la prevalencia de enfermedad celíaca ultracorta fue del 0.1% cuando se analiza población de pacientes con estatus de enfermedad celíaca desconocida, y cuando se compara tanto la población con estatus de enfermedad celíaca desconocida junto con la población de alta sospecha, es decir, pacientes que tenían síntomas característicos de mala absorción o bien que tenían estudios de laboratorio que sugerían mala absorción y títulos de anticuerpos positivos, únicamente la toma de biopsias a nivel de la primera porción del duodeno incrementó el número de pacientes en 2, por lo tanto da el porcentaje de 0.4%. Y lo que sí se encontró es que en este grupo de pacientes el bulbo duodenal es rico en anormalidades histológicas, principalmente son las duodenitis crónicas, la duodenitis péptica y algún otro tipo de enfermedades, como pueden ver en esta tabla. Otro aspecto importante o del papel actual del duodeno en la patología gastrointestinal, se está observando un papel importante en lo que es la dispepsia funcional. ¿Y qué es lo que se ha encontrado? En los pacientes con dispepsia funcional, cuando se hace el análisis de biopsias duodenales, se encuentra una alteración importante en la integridad de la mucosa, y esto va a estar reflejado por una reducción en la resistencia eléctrica transepitelial, aumento en la permeabilidad paracelular, alteración en moléculas de adhesión y la inflamación de bajo grado. Dentro de la fisiopatología que se está proponiendo para el origen de la dispepsia como inicio a nivel del duodeno, se ha visto que en estas células, al momento de la luz duodenal, cuando está expuesta a antígenos, va a realizar una respuesta inflamatoria a nivel de la submucosa,
y va a desencadenar los cambios propios que le van a condicionar a un incremento en la permeabilidad intestinal, y esto va a ser un círculo vicioso y va a generar inflamación de bajo grado a nivel de la mucosa duodenal. Cuando se hizo ese estudio se comparó la permeabilidad intestinal midiendo la resistencia eléctrica transepitelial y midiendo el paso o la permeabilidad paracelular, y se encontró que en los pacientes controles comparados con los pacientes que tienen dispepsia funcional, la resistencia eléctrica transepitelial es menor y la permeabilidad paracelular está incrementada en el grupo de pacientes con dispepsia funcional. De este lado ustedes pueden ver con electromicroscopía, pueden ver cómo cuando se hace la fluorescencia para zonulas occludens, beta-catenina y caderina, ustedes observan una menor fluorescencia en los pacientes que tienen dispepsia funcional, lo cual traduce una menor cantidad de uniones estrechas y por lo tanto mayor permeabilidad a nivel intercelular. Y cuando se compara la infiltración celular por medio de inmunohistoquímica, en la parte superior van a ver la inmunohistoquímica para proteína ácida principal, van a ver cómo en los pacientes controles comparados con los pacientes que tienen dispepsia, pues va a haber mayor infiltración por eosinófilos. Cuando comparan el marcador de inmunohistoquímica para mastocitos, van a ver cómo los pacientes con dispepsia funcional tienen mayor cantidad de mastocitos a nivel de la submuco de la lámina propia. Y cuando comparan para linfocitos intraepiteliales, aquí lo que encuentran es que tanto los pacientes controles como los pacientes con dispepsia funcional no hay diferencias en relación a la infiltración por linfocitos intraepiteliales. Esto hasta el momento se está viendo el rol del papel del duodeno en la dispepsia funcional como posible etiología de su desarrollo. Sin embargo, faltan aún más estudios que nos digan cuál va a ser el manejo que se le va a tener que dar a este grupo de pacientes. Ahora, otro aspecto también muy importante es el papel del duodeno en la patología oncológica, principalmente refiriéndonos al cáncer de páncreas. Recientemente se ha hecho la modificación del sistema de estadiaje para pacientes con cáncer de páncreas. En la séptima versión que se tenía, era impreciso el estadiaje del cáncer de páncreas en relación al T, ya que no se tomaban en cuenta algunos aspectos. Cuando se hicieron los análisis de este grupo de pacientes, se vio que el involucro de la mucosa duodenal tiene implicaciones pronósticas importantes. Como pueden ver, cuando al paciente que tiene cáncer de páncreas y se detecta involucro duodenal contra no involucro duodenal, pueden ver que tiene una razón de riesgo mayor con estos intervalos de confianza para mayor mortalidad comparada con los pacientes que no tienen involucro de mucosa duodenal, y esto se corrobora con las curvas de Kaplan y Meyer cuando ven los diferentes estadios de la clasificación TNM en relación al T, como el tomar en cuenta el involucro de la mucosa duodenal o la infiltración duodenal por cáncer de páncreas traduce mayor mortalidad en este grupo de pacientes y por lo tanto va a tener implicaciones terapéuticas en el manejo de este grupo de pacientes con cáncer de páncreas. Ya en la octava revisión ya se toman en cuenta estos parámetros en relación a el involucro de la mucosa duodenal. Ahora bien, en relación también a las lesiones a nivel del intestino delgado, principalmente en el duodeno, pues debido a las características anatómicas y histológicas del intestino delgado, no era fácil realizar procedimientos endoscópicos debido a que no estaban exentas de una alta tasa de complicaciones. Actualmente, con el desarrollo de las técnicas endoscópicas, ya es factible realizar resecciones endoscópicas a nivel duodenal, principalmente disección endoscópica de la submucosa, y es factible. Esto se hace principalmente en centros con alta experiencia. Actualmente la experiencia se está haciendo, y la resección en bloque en lesiones duodenales, resección R0, dependiendo de la serie puede ir del 80 al 100%, obviamente es en Japón. Se ha visto que la resección R0 evita la realización de intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, vean, la perforación, dependiendo del método que se utilice para la resección endoscópica en la submucosa, puede ir desde un 7 hasta un 29%. Y lo que sí refieren los autores es que la disección endoscópica de la submucosa, a diferencia de la resección endoscópica de la mucosa, no depende tanto de limitaciones como la localización, el tamaño o la presencia de fibrosis. Sin embargo, estos son procedimientos que se tienen que realizar únicamente en pacientes en centros con personal experto. De lo más nuevo y de lo que van a encontrar más en relación al papel del duodeno en la patología emergente es el duodeno en el metabolismo y la obesidad. Como sabemos, el duodeno
tiene un papel importante en la absorción de nutrientes. Más del 80% de los nutrientes se realizan a nivel duodenal, y hay una gran cantidad de hormonas en el sistema neuroendocrino que presentan las células del intestino delgado, que va a regular y contrarregular la homeostasis de la glucosa. Se ha visto en estudios que la exclusión duodenal mejora hasta en un 50% la sensibilidad a la insulina. Se ha visto también en estudios en animales y en seres humanos que existen cambios celulares a nivel de las células endocrinas secundarios a la dieta y al medio ambiente, lo cual puede condicionar un reseteo de la mucosa duodenal a favorecer un ambiente de resistencia a la insulina. Por lo tanto, se considera que el duodeno, en caso de pacientes con predisposición genética y con factores ambientales, puede ser un inductor de resistencia a la insulina. En esta gráfica es lo que se observa en pacientes cuando se hace la exclusión duodenal, y pueden ver cómo la curva de tolerancia oral a la glucosa mejora antes y después del procedimiento de exclusión duodenal, y pueden ver cómo el área bajo la curva obviamente es menor en el grupo de pacientes que se hace la exclusión del duodeno y mandando el alimento hasta el yeyuno. Se han hecho diversos estudios para evaluar los posibles mecanismos de esta exclusión duodenal en pacientes con obesidad y diabetes mellitus tipo 2. Ustedes yo creo que muy seguramente escucharon hablar del endobarrier, que es una barrera, una barrera de teflón con nitinol que se fija a nivel del píloro y se extiende aproximadamente 60 centímetros a todo lo largo del duodeno y primera porción de intestino de yeyuno, con la finalidad de lograr esa exclusión duodenal y hacer cambios en la liberación de hormonas contrarreguladoras de la insulina, y por lo tanto mejora la resistencia a la insulina. ¿Qué es lo que se ha encontrado en los diversos estudios que se han hecho? Y estos resultados son los que se observan en un metaanálisis que se publicó por la Asociación Americana de Endoscopía Gastrointestinal, donde se comparan los diversos métodos endoscópicos y endoluminales para el control del sobrepeso y la diabetes, y lo que pueden ver es si hay reducción del peso, 25 a 35%, reducción de hemoglobina glucosilada, pero no está exento de efectos adversos. Actualmente este estudio se paró debido a que hubo diversas alteraciones y principalmente complicaciones como es absceso hepático. Cuando se retira este endobarrier, que se recomienda hacerlo después de 3 meses, como pueden ver, lo que pasa con la mayoría de los procedimientos para tratar obesidad y diabetes, pues los parámetros de glucosa y hemoglobina glucosilada regresan a la normalidad. Otro método nuevo que se ha realizado es la ablación térmica de la mucosa duodenal. Este tiene la finalidad de realizar el reseteo de la mucosa del duodeno. Es una técnica sencilla y bien tolerada, permite la ablación de un segmento, que generalmente se recomienda ablación de segmento largo, más de 9 centímetros, y se ha visto en los diversos estudios adecuado control glucémico en este grupo de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y que no estén tomando hipoglucemiantes orales, y se excluyó pacientes que tuvieran insulina o hipoglucemiantes inyectados, diferentes insulina. Se observó también reducción en los valores de hemoglobina glucosilada. Aquí está la mucosa duodenal antes de la inyección. Posteriormente se inyecta solución salina para hacer un cojinete que proteja contra la ablación térmica de este balón. Aquí está posterior a la ablación térmica, y aquí está a los 3 meses posterior a la ablación térmica. Y lo que se observó en este estudio, que fueron 40 pacientes, dieron un descenso en la glucosa sanguínea en ayuno. Cuando vean la diferencia cuando se hace un segmento corto contra un segmento largo de ablación, como pueden ver, el segmento largo definido por más de 9 centímetros, estos pacientes tienen mejor control de glucosa en ayuno. Cuando se compara el control de glucosa en ayuno contra el segmento largo, pueden ver que se mantiene de forma sostenida en la curva de tolerancia oral a la glucosa. Las áreas para la curva son menores. Y cuando se comparan los niveles de hemoglobina glucosilada antes y después del tratamiento, pueden ver que cuando se hace la ablación del segmento largo, los niveles de hemoglobina glucosilada se mantienen de forma más estable comparado con los pacientes que se hace ablación de segmento corto. Por lo tanto, dadas las características anatómicas y funcionales, el estudio del duodeno es importante en la patología gastrointestinal. Y excluyendo las causas de hemorragia gastrointestinal como patología más frecuente, el duodeno está surgiendo como un órgano emergente en patologías inflamatorias, neoplásicas y principalmente metabólicas. Muchas gracias.